Hace poco hemos recordado y reaccionado a lo que fue el Mundial de Brasil 2014. Mi mundial favorito, porque lo vi con conciencia, por todas las cosas que pasaron, por la presencia sudamericana, por el aroma mundialista y futbolero que hubo en todo ese mes, entre junio y julio de ese año. Yo les conté que, bueno, tengo recuerdo de ver el Mundial de Sudáfrica, de Brasil, de Rusia y de Qatar. Es decir, vi 4 mundiales en toda mi vida. ¿Qué mundial no vi? El de Alemania 2006. Un mundial que obviamente ya estaba vivo, yo nací en 2002, pero no tengo recuerdos de ese mundial. Y para muchos es el mejor mundial de la historia. Por estética, por jugadores, por el comienzo de la nueva era y por la finalización de otra era. Por lo tanto, muchachos, la gente más grande que lo pudo ver, imagino que lo recordará con mucho cariño. La gente más joven que no lo pudo ver, veremos ahora, muchachos, lo que fue el Mundial 2006. Tantos recuerdos y tanta historia detrás de este mundial. Creo que es momento de verlo, muchachos, ¿eh? Se titula: por esto, Alemania 2006 fue el último de los verdaderos mundiales. Y se arranca con Zinedine Zidane saludando al gordo Ronaldo. Vamos a ver semejante video, muchachos, ¿eh? Nenazo total me ponen. Este mundial tuvo mucho aura. El último de los verdaderos mundiales. Sin nosotros saberlo, Alemania 2006 fue el epicentro que partió la historia del fútbol en un antes y un después. Fue la Copa del Mundo donde el pasado, presente y futuro tendrían cita en un mismo lugar. Mira la cantidad de jugadores que están saliendo en este video, en esta intro. En un mismo espacio y tiempo, absolutamente todas las selecciones contaban con sus leyendas propias. A donde sea que vieras te topabas con jugadores que aún hoy portan esa aura de deidades del balón. Repito, a donde sea que vieras habían bestias tanto como veteranas y jóvenes que saltaban al No, los jugadores que había, por favor. campo con la búsqueda de conquistar la Copa de la Vida. Fue la despedida de la última peso pesada generación del fútbol. Repasemos un poco. Alemania 2006 fue el último mundial de leyendas como el fenómeno Ronaldo, Ronaldinho, Cafú, Roberto Carlos. El último de magos como Zinedine Zidane, Luis Figo, David Beckham, Del Piero, Totti, Raúl González, Michael Ballack, Oliver Kahn, y paren de contar. El último mundial de todos esos futbolistas, o sea, fue el cierre de leyenda del fútbol. Y algo muy importante, generalmente cuando uno dice el último mundial, cree que llegan a esa etapa de su carrera quizá no en una buena versión. Zidane 2006, Ronaldinho 2006. Ronaldinho en 2006 gana el Balón de Oro, no gana la Champions y venía a ganar el Balón de Oro. Zidane en 2006 era el mejor jugador del mundo. El gordo Ronaldo la rompió en ese mundial. O sea, era el fin de leyendas que estaba en un momento estelar. También fue el primer y único mundial de leyendas como el emperador Adriano, de Juninho Pernambucano, de la Pantera Dida en la portería. Fue el primer y único mundial también de íconos como Zlatan Ibrahimovic, el León de Praga Pavel Nedved, la bestia ucraniana Andriy Shevchenko, Juan Román. Eso no lo quería decir yo. Riquelme fue el máximo asistidor de ese mundial. O sea que si este es el mejor mundial de la historia, recuerden que el jugador con más asistencia fue Riquelme. El jugador que rompió el récord de más pases acertados en un partido mundialista fue Riquelme contra Serbia Montenegro en fase de grupo de ese mundial. ¡Qué mundial de Román, mamita querida! Y de hecho Riquelme sale en cuarto de final contra Alemania ganando 1-0, dando él la asistencia del gol de Argentina. Después, bueno, nos empatan y quedamos afuera por penales. Riquelme, el portero de la cabeza hundida, Peter Sech. También, como lo dije, fue el epicentro donde el pasado, presente y futuro. Claro, hasta ahí vimos el último mundial de las leyendas, tremendo. Primer y único mundial de otros jugadorazos que acaban de nombrar. Y ahora va a nombrar el primer mundial de otros jugadores que después jugaron más mundiales. Por una única vez, a casi 20 años de ese encuentro, Alemania 2006 fue el mundial donde veríamos debutar al mismísimo Lionel Andrés Messi, al mismísimo Cristiano Ronaldo y al mismísimo señor Luka Modric. Son las últimas 3 leyendas que nacieron en el ayer que disputarán el... ¡Qué locura este mundial! Alguno más grande que yo. ¿Sabes si Ribéry jugó el mundial 2002? Porque Ribéry juega el mundial 2006 y tranquilamente puede haber sido su primer mundial ese, ¿eh? ¿Lo juega o no lo juega? Ojito con Ribéry. Ribéry jugadorazo, amigo. Yo lo mencionaría a Ribéry, ¿eh?
Mira, acá dicen no, debutó en 2006, ¿viste? Yo lo mencionaría a Ribéry, tremendo jugador. Siguiente mundial del 2026 a 20 años después. En Alemania 2006 sin tantas lesiones, fue la Copa del Mundo que albergó a las mayores leyendas de 3 épocas en una. Únicamente faltaron Maradona y Pelé, pero de igual forma estaban allí desde las gradas. Drogba también jugó ese mundial. Muchachos, en cuanto a futbolistas, ¿es el mejor mundial de todos los tiempos? Yo creo que sí, amigo, O sea, verdaderamente es impresionante. Messi, Cristiano, Ronaldo, Ronaldinho, Zidane. No tiene sentido. O sea, en cuanto a jugadores es el mejor mundial de todos los tiempos. Ya tienen un punto a favor. Ahora hay que analizar otro tipo de cosas, partidos y demás. Fue la copa donde la Brasil, que daba miedo, moriría. La copa donde Italia tocaría la gloria para luego descender hacia los sótanos de la historia en los años por venir. También sería el mundial donde nacería la generación española que impondría su reinado en los siguientes torneos. Se puede decir que en este mundial falleció Italia y nació España. Porque Italia gana este mundial y después nunca más volvió a jugar unos octavos de final de un mundial. Estaban todos en un mismo sitio, un mundial que sí, marcó el cierre de un ciclo, pero también el comienzo de algo más grande. Una copa donde literalmente pasó de todo, y créanme cuando les digo que de todo. El cabezazo de Zidane. Así que por esta razón y más, a continuación repasemos lo que fue Alemania 2006, el último de los verdaderos mundiales. Les habla como siempre su humilde servidor en Majabo. No, ¿se acuerdan de esa publicidad? No, hasta eso tuvo el Mundial 2006, amigo. En los dos pibitos eligiendo jugadores, boludo, y elegían a los mejores. Aquí sin más preámbulo, empecemos. El último de los verdaderos mundiales llegaba en el 2006. Alemania sería la sede. Los teutones como anfitriones organizaban el torneo 32 años después desde su última vez. La fiebre estaba por doquiera donde sea que ibas. La mascota era un león llamado Goleo. Y si ibas por las calles podías toparte con puentes del león de la portería alemana, Oliver Kahn. Tremenda esa, Mira lo que es ese puente. A ese punto estaba la fiebre mundialista. El balón oficial fue el Team Guys, con un hermosa pelota, hermosa. diseño bastante futurista. El significado de la palabra Team Guys es el espíritu de equipo. A diferencia del Mundial del Corea-Japón del 2002, la FIFA decidió eliminar el épico gol de oro en los tiempos extras, asegurando así que el partido llegue a los 120 minutos en caso de un empate. Alemania celebraba agridulcemente, ya que los aficionados a esa selección esperaban contar con Oliver Kahn como portero titular y capitán en su último mundial, ya que era su última copa antes de su retiro con el país. Sin embargo, el técnico Jürgen Klinsmann arrogantemente decidió sentar al titán alemán para darle los guantes como primer portero a Jens Lehmann. Para mí no está mal tomada la decisión. Estaba mejor Lehmann. De hecho, Lehmann fue determinante para ganar la Argentina en cuartos. De verdad, mira, la gente pone carita llorando, pero si te pueden a pensar, Lehmann era el arquero del Arsenal, finalista de Champions. No, amigo, no. Lo banco. Sus motivos fueron que, según él, la era de Oliver Kahn finalizó ya tras la horrorífica final del 2002. Además que el temperamento del portero alemán no va acorde con el espíritu del equipo que quería dentro del seleccionado. Nadie estuvo de acuerdo con esta decisión. Sin embargo, a Oliver Kahn no le quedó de otra que llegar al Mundial como suplente. Igual si nadie estuvo de acuerdo, por algo fue también. Aún así, el debut teutón fue glorioso. Derrotó 4-2 a Costa Rica en Múnich, con goles de Philipp Lahm, Frings y un doblete del mítico Miroslav Klose. Encabezaron el grupo A con triunfos adicionales ante Polonia 1-0 y contra Ecuador 2-0. Final del grupo A, Alemania 9 puntos, Ecuador 6 puntos. ¿Cómo me gusta cómo juega Ecuador los mundiales? Se replanta, amigo.
Polonia 3 puntos, Costa Rica 0 puntos. Los ecuatorianos avanzaron también en la fase de grupos, venciendo a Costa Rica y a Polonia. La Inglaterra de Beckham y Rooney superó 1-0 a Paraguay, luego 2-0 a la humilde Trinidad y Tobago, y contra la Suecia de Zlatan Ibrahimovic empatarían. Inglaterra pasaba de primero y Suecia como segundo de grupo. Qué bien Suecia, ¿eh? Único mundial de Zlatan, último mundial de David Beckham. Y Paraguay afuera, qué lástima. En el grupo C, Argentina y Holanda, su clásico rival mundialista, se pelearían por la cima tras vencer 2-1 a Costa de Marfil. La albiceleste aplastó 6-0 a Serbia y Montenegro. Encima en este partido pasa de todo. Se da el golazo de Cambiaso que la tocan todos los jugadores. Se da el primer gol de Messi en el Mundial. Le mete 2 goles de Maxi Rodríguez, que después vuelve a marcar contra México. Mete gol Crespo, mete gol Tevez. Qué partido ese. Noche recontraépica frente a nuestros ojos. Un joven Lionel Messi marcaba su primer gol en una Copa del Mundo, mientras que Maradona junto a su familia lo alentaban desde las gradas. Contra Holanda empataron 0-0, lo que dejó a la Argentina de Riquelme como primera de grupo. Lo que es saber de fútbol, ¿eh? Porque lo digo yo y la gente del chat se ríe. Era literalmente la Argentina de Riquelme. Por algo usaba la 10. Qué equipazo esa Argentina. Jugaba al ritmo de Román. Qué lindo mundial que jugó Riquelme. Mamita, boludo. Argentina 7 puntos, Países Bajos 7 puntos, Costa de Marfil 3 puntos. Nos vino muy bien la diferencia de gol a favor. Bueno, en la Argentina, Países Bajos, que sale 0-0, titular Riquelme y Messi. Único partido que fueron titular ambos en ese mundial. Juntos, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque Messi era suplente. Y hay una banda de jugadas entre los dos hermosas. Por otro lado, la Portugal de un hambriento Cristiano Ronaldo brilló en la fase inicial del grupo D. Esto al ganar sus primeros 3 partidos, 1-0 ante Angola, 2-0 ante Irán, donde Cristiano también allí se estrenaría con un gol de penal como su primero en una Copa del Mundo. También vencieron 2-1 a México, consolidándose como líder del grupo D. Qué buena esta Portugal, mamita querida. Hasta ahora el mejor mundial de Cristiano fue este. Los mexicanos pasaron como segundo venciendo a Irán y empatando contra Angola. Por otro lado, en el grupo E, Italia cumplió con su camino a la gloria. Vencieron 2-0 a Ghana y sufrieron un empate con 1 menos ante Estados Unidos. Esto tras la polémica tarjeta roja de Rossi. Sin embargo, el 2-0 contra la República Checa de Pavel Nedved les aseguró su pase a cuartos como primero de grupo. Amigo, Italia empató en fase de grupos con Estados Unidos. Y de Rossi fue expulsado, y creo que fue expulsado como por 4 o 5 fechas, al punto de que si quería volver era únicamente en la final, o en el tercer y cuarto puesto. Y jugó la final titular, y metió el gol en la tanda. Tremendo. Mientras que Ghana pasaba de segundo. Bien, Ghana pasando, ¿eh? Ahora llegamos al grupo F de la gran candidata del mundo, sí, Brasil. Qué locura Brasil, cómo llegaba como candidata siempre, amigo. Actualmente campeón del mundo en el 94, finalista del Mundial en el 98, campeón del mundo en 2002, campeón Copa América 2004, campeón Copa Confederaciones 2005 y llegaban al Mundial 2006, amigo. Iban a ser la primera selección en la historia en jugar 4 Mundiales del mundo consecutivas. La campeona vigente, la plena y última era de cuando Brasil daba miedo. Es verdad, amigo. ¿Cómo decayó Brasil? Sin embargo, en esta fase de grupos daba, digamos, la sensación de que les costaba bastante. Se veían un poco pesados. A duras penas en el partido debut les costó ganarle a la Croacia de un adolescente Luka Modric. Brasil ganó porque Kaká sacó el pecho por el equipo en el único gol de esa tarde. ¡Qué golazo de Ricardo! Los rumores de que las estrellas brasileñas estaban de fiestas en plena noche de partidos dentro de Alemania. Bueno, pero esto en todos los mundiales, ¿eh? En 2002 seguramente también. Comenzarían a alertar al mundo. Sin embargo, la Copa seguía. Contra Australia mejoraron un poco venciendo los... ¿Qué es esa imagen, chicos? Roberto Carlos, Adriano, Kaká y Ronaldinho. Es impresionante, boludo. Es verdaderamente impresionante.
2-0, con golazo de Adriano y otro de Fred al borde del final. Y contra Japón, el fenómeno Ronaldo nos daría su último destello mundialista tras marcar un doblete. Brasil ganó 4-0 con goles también del mítico Cafú y el bestial Juninho Pernambucano. ¡Qué grande, Juninho! El mejor juego de la pentacampeona del mundo en toda la Copa. Se reivindicaban de cara a los octavos de final. Sin embargo, la prensa brasileña seguía siendo dura con ellos. ¡Qué locura, amigo! Habían ganado todos y los mataban. Ya que el grupo que les tocó fue bastante débil y la lluvia de goles fue muy poca para hacer aquella Brasil. Amigo, criticaban que habían hecho pocos goles y habían ganado los 3 partidos. ¿Dónde quedó esa Brasil, amigo? ¿Qué le hicieron a Brasil? Por favor, a ver, yo como argentino, por mí que sigan así. Pero mirá lo que supo ser Brasil, amigo. Pero bueno, junto a Brasil, Australia clasificaba como segunda de grupo. En el grupo G, la Francia de Zidane arrancó con incertidumbre. Era otro equipo plagado de leyendas, pero que no parecían conectarse entre sí. Les costó mucho. Empataron ante Suiza 0-0 y ante Corea del Sur 1-1. No, amigo, Francia arrancó re mal este mundial. Pero el triunfo sobre Togo les dio el boleto a octavos de final como segundo. Le ganaron a Togo para quedar segundos. La pasó mal, ¿eh? Segundo de grupos, los suizos se quedaron con el primer puesto. Y bien, España era otra de esas pesopesadas selecciones, cargadas con leyendas desde la portería hasta el último de sus atacantes. Iniciaron la fase goleando 4-0 a la humilde Ucrania de Shevchenko. Allí Creo que Carles Puyol o mete un golazo o hace una tremenda jugada para un gol en ese partido. veríamos cómo el Guaje Villa marcaba sus 2 primeros goles en un mundial. Ante Túnez remontarían con golazo de Raúl González y 2 del Niño Torres. Esto para el 3-1. La Roja terminó invicta la fase de grupos y avanzó junto a Ucrania, que pasaron como segundos de grupo. Shevchenko, papá, tremendo. Finalmente llegamos a los octavos de final. A ver qué el tenemos en los capítulo octavos. donde empiezan a morir los sueños. El primero de estos partidazos a muerte súbita sería el de Alemania contra la Suecia de Zlatan. Los teutones fueron superiores. El joven Zlatan no podía remar al equipo solo. Lukas Podolski metería el doblete de su vida, ya que en el estadio de su ciudad natal sería él el protagonista que llevaba a su tierra a los cuartos de final. Amigo, qué jugador mundialista Lukas Podolski, ¿eh? La cantidad de golazos que tiene en mundiales Podolski, mami. Ahora tenemos a la Argentina versus México. Vamos, este partido es histórico. Esa selección de México era un equipazo. Para mí, el 2006 hasta el día de la fecha, México nunca más volvió a tener una mejor selección que esa. ¿Me bancan mexicanos? Es la mejor selección de México de los últimos 20 años. Es la única selección de México que hizo que Argentina sufra para ganarles. Partidazo que sería la prórroga. El legendario Rafa Márquez abriría la noche a los primeros 6 minutos, pero Hernán Crespo les aguaría la fiesta a los mexicanos 4 minutos después. Fue en contra igual, ¿eh? De resto, el partido con Messi en el campo se convertiría en una guerra de toma y dame. La pelota no entraba al bendito arco, pero aún así, la noche estaba siendo taquicárdica. Nos vamos a la larga y sería allí cuando Maxi Rodríguez metería el mejor gol de toda su bendita. Qué locura el gol que mete Maxi, ¿eh? La para de pecho y la clava contra el palo. Maxi Rodríguez, otro jugador muy mundialista, ¿eh? Es el Podolski argentino. Carrera. Al 98 recibe de Sorín un balón aéreo que lo baja con el pecho y sin dejarla caer se manda con el pie izquierdo un fusilazo imposible desde fuera del área, el golazo del siglo. Argentina sobrevive y pasa a cuartos. Aquí veríamos un abrazo que pasó desapercibido, un joven Lionel Messi abrazando a Lionel Scaloni. Tremendo esto, ¿eh? Scaloni fue a ese mundial, abraza a Messi, y esto es increíble, lo que es el tiempo, por favor.
y quien también formaba parte de la selección, pero como jugador, ¿quién lo diría? Allí estaba el verdadero futuro de la albiceleste argentina. Hermoso, hermoso, hermoso. Muy bien, sigamos. La Inglaterra de Beckham sufriría contra la Ecuador de figuras como Antonio Valencia. Mamita querida, qué partido este. Mirá cómo se despidió Beckham de los mundiales, Pero sería Beckham quien una vez más se montó a su nación al hombro con semejante riflazo de tiro libre para el 1-0. Adiós Ecuador, ahora nos toca Portugal contra Holanda, sí, la batalla de Nuremberg, conocido como el partido más violento de todos los mundiales. 16 tarjetas amarillas más 4 rojas directas. El técnico de Holanda era el mismísimo Marco van Basten. Que la orden que dio ese partido fue lesionen a Cristiano Ronaldo. Tremendo, boludo. Y él sabía que su mayor peligro era un chico llamado Cristiano Ronaldo. Holanda no tenía otra estrategia más que destrozar al joven CR7 como sea. Una lluvia de planchazos lesionaron al portugués, cosa que llenó de rabia a la Portugal de Figo. Eso desató la batalla. Maniche marca el gol y literalmente con la piel defendieron ese resultado en el campo. Portugal pasa a cuartos. Merecido lo de Portugal. Italia en los octavos sufrió para eliminar a Australia. Ojo con este partido, infravalorado, atención. Expulsaron al Jeta suelta de Materazzi al minuto 50. Con uno menos el reto sería mayor. Sin embargo, el árbitro sin duda pitó un penalti a Grosso al minuto 94. Para mí no fue penal. Totti duro al no lo pasan bien acá, pero 50. Con uno menos el reto sería mayor. Sin embargo, el árbitro no llega a ser penal, y al último minuto lo cobraron encima. El árbitro sin duda pitó un penalti a Grosso al minuto 94. Totti duro al palo izquierdo. Mira cómo define Francesco Totti. Llevaba a Italia a la siguiente fase. Bueno, Totti no jugó más mundiales porque se retiró de la selección después del mundial. Suiza y Ucrania fueron cautelosas. El partido fue un eterno 0-0 que terminó en penales. Penales infartantes donde la Ucrania de Shevchenko avanzaba a cuartos de final por primera y única vez en su historia. Los suizos fallaron los primeros 3 tiros. Y bien, ahora llegaban los octavos de final para la última Brasil que dio miedo. Falta el partido de Brasil todavía. Gana la humilde selección africana, sería la víctima de la noche. ¿Cuánto le metió Brasil? Ganaron 3-0 con hipergolazos de Adriano, Ronaldo y C. Roberto. El gol del gordito fenómeno fue el que lo condecoró por breve tiempo como el máximo goleador en la historia de los mundiales con 15. Y digo breve tiempo ya que Miroslav Klose lo superaría con 16 unos años después en el Mundial de Brasil. Ese fue el último gran mundial. Bueno, y el de Qatar, porque soy argentino, pero Alemania 2006 y Brasil 2014 son con mucha diferencia los 2 mejores mundiales del siglo XXI. Creo que nadie puede oponerse ante esa opinión, porque es casi una certeza. Son 2 mundiales que están a otro nivel. Impresionante los 2 mundiales. Impresionantes. Estando incluso Ronaldo ya retirado viéndolo desde las gradas. ¿Vio los 7 goles en vivo el gordo? No, che. En la noche más tormentosa en la historia del fútbol en Brasil. Pero bueno, esa es otra historia para otro video. Volviendo al tema, a continuación se viene otro de los legendarios partidazos. España versus Francia. No terminan mal los octavos. Este partido es muy histórico. Acá arranca el Mundial de Zinedine Zidane. Hasta ahí estaba apagado, pero acá arrancó Zidane a tirar del carro de una manera. Lo que vamos a ver ahora es Zizou. Qué jugador tan elegante, por favor. Literalmente era este Mundial y se retiraba. Se retiró siendo el mejor jugador del mundo. ¿Cómo puede ser? El partido que resucitó el prime mundialista de Zidane. Miren, España dominaba 1-0 con gol de penal de Villa. El Scarface Fran Riveri empataba quedando cara a cara contra Casillas. Luego Zidane cobra un tiro libre que termina en un centro y ocasión de gol de Patrick Vieira. Zidane orquestaba el ataque desde la mitad del campo y cuando el árbitro estaba a punto de meterse el silbato a la boca, Zidane lo sentencia
dejando en seco a Puyol y metiendo el tercero al minuto 92. Qué gran jugador fue Zidane, mamá querida. Este mundial lo convirtió en uno de los mejores de la historia de mundiales. Lo del 98 fue grandioso, pero el 2006 para mí fue aún mejor, a pesar de que no lo ganó. Bueno, quedó esa imagen con Materazzi. La Francia, que a duras penas pasó de la fase de grupos de segundo, resucitaban ahora como clara candidata a la final. Y eso que aún les faltaba, el que sería su mejor partido. Sí, Francia contra Brasil en los cuartos de final. Pasamos a los cuartos de final ya. Para mí los mejores cuartos de final de la historia de los mundiales. Por los equipos que había. Ahora los vamos a repasar, pero bueno, fue Brasil-Francia, Argentina-Alemania, Italia contra Ucrania y Portugal contra Inglaterra. Impresionante. Miren esto. Estrella de los mundiales. 58, 62, 70, 94, 2002 y ya se habían puesto en el 2006. No, estos brasileños son tremendos, amigos. El día que el fútbol se rompió para siempre. Los eternos rivales en los mundiales nuevamente se chocarían. La admiración entre ambos bandos era total. No, esto es fútbol puro. Esto es fútbol, amigo. Mira lo que son esas sonrisas. Sin embargo, había algo que destacar. A pesar de que Brasil, pues sí, era Brasil, Francia sería el primer gran rival para la pentacampeona del mundo. Los brasileños venían de enfrentarse ante naciones de mediano o muy bajo nivel. Francia en cuartos era el primer verdadero y gran reto para ellos. Zidane sabía que era el momento de ganar o morir y a continuación nos brindarían su mejor partido en toda la Copa del Mundo. Eran Zidane y 10 más. La magia del francés al borde del retiro profanaba el aura de aquella Brasil que dejó de dar miedo. Zidane a punta de marsellesas y bicicletas dejaban en ridículo a leyendas como Ronaldinho, Ronaldo y Roberto Carlos. Fue toda una masterclass, un eterno baile hasta el gol que llegó al minuto 57. Con asistencia de él encima. Un centro de esquina de Zidane llegaría a la punta del botín de Henry. Golazo. Esto mientras que Roberto Carlos se quedó atrasado mirando cómo ocurría. ¿Cómo se va a quedar así Roberto Carlos? Dios, fue aquella última vez que veríamos a aquella Brasil plagada de bestias en una Copa del Mundo. Adiós. Desde ese momento el fútbol cambió para siempre. Allí también se destapó todo el escándalo y los trasnochos en bares o clubes por parte de las principales figuras brasileñas en pleno mundial. Qué lamentable, pero bueno, sigamos. Pasamos a otros cuartos de final. Si no fuese por Zinedine Zidane, Brasil tendría 4 mundiales consecutivos ganados. 98 y 2006 lo pierde por Zidane nomás. Tremendo. Pasamos a Argentina-Alemania. Duro este cruce. El duelazo fue el de Alemania contra la Argentina de Riquelme, partido que se ganó por la viveza de los teutones. Fue un partidazo donde Argentina dominaba 1-0 con gol de Ayala y un centrazo de Riquelme. ¿Cómo vas a sacar a Riquelme, Peckerman? Era el mejor jugador del mundo en ese momento, hermano. No puede salir nunca Riquelme, boludo. Sin embargo, al 74 veríamos allí uno de los peores cambios en la historia de los mundiales. El peor cambio de la historia, amigos. Quedaban 15 minutos, iba ganando 1-0. Nunca puede salir tu mejor jugador. El técnico Néstor Peckerman decide sacar a Riquelme. Hace poco le preguntaron a Peckerman cuál fue el mejor jugador que dirigiste. Él dijo Riquelme. Qué lástima, amigo. Al mejor jugador de la selección para meter a Cambiaso, por Dios, a Cambiaso. No, bueno, era bueno el Cucho Cambiaso igual. Tampoco lo pongas como el del P6. Es un cambio horroroso, pero porque sale Riquelme. El Cucho era bueno, la rompió en River Independiente, después ganó el triplete con el Inter. El tema es que quedó marcado por el penal errado. Y para más dejaría sentado al puberto Messi, quien enfadada... Mirá esa imagen. Messi enojado en el banco de suplentes por no ingresar en ese partido. No entró Messi, salió Riquelme.
y jugó Cruz de 9. Se mostraba airado. La pulga argentina iniciaba la primera era de su prime. Ya había demostrado que tenía el nivel para hacerle frente a los alemanes, pero Pekerman metería cambiazo. La pregunta sería el por qué. ¿Por qué? Hasta el sol de hoy no lo sabemos. Argentina perdió su poderío en la ofensiva y Miroslav Klose empató a 10 minutos del final. Se fueron a la largue y en una tarde de... Qué lindo hubiese sido eliminar a Alemania en Alemania. Capaz después de esto no hubiese pasado lo del 2010, lo del 2014. Qué lástima, boludo. Qué lástima. Igual la Argentina tenía que jugar la semi con Italia y la final con Francia, te la regalo. Toma y dame, allí llegaron a los penales. Aquí es cuando digo que los teutones ganaron con viveza. No sé si llamarlo trampa, pero fue de mala manera al fin de cuentas. Lehmann, sin importar las cámaras, sacaba frente a todos un papel antes de parar los penales. Está perfecto lo que hizo Lehmann, amigo. Tenía un papel que tenía anotado dónde pateaba cada jugador de Argentina. ¿Cómo va a ser trampa eso, amigo? El papel estaba anotado, la dirección hacia dónde iban a patear los argentinos, y así logró adivinar entre comillas los disparos de Cambiaso y Ayala. Y sé que muchos me dirán, pero Enma, ¿y cómo es que Lehmann iba a saber a dónde patearían? Pues bueno, simple. Como sabrán, el mundial se jugaba en Alemania. Un espía de la selección teutona logró tener los accesos a los entrenamientos de Argentina, y la noche previa a cada partido los jugadores siempre practican el tiro penal hacia una sola dirección. Es allí cuando el espía alemán anotó la chuleta en un papel y se... Esto no lo sabía, ¿eh? Nunca había escuchado esta historia. Tremendo esto. Esto me sorprendió por completo. Yo supuse que tenía anotado dónde solían patear esos jugadores de verlo en los partidos. No como un espía alemán en un entrenamiento. Bueno, hay que decirlo, esto lo llegaba a hacer Argentina en un mundial donde fue local y diríamos, tremendo, bilardismo, qué viveza. El fútbol es para vivos. Pero terrible. Algo que no nombró, ese día se lesionó el Pato Bondancieri, el arquero de Argentina. Una imagen que me parte el corazón, que es, mirá, íbamos ganando 1-0 y literalmente el ratón Ayala estaba ayudando a Klose a elongar mientras el Pato se moría de dolor. Pero dejaron en el piso, el alemán de mierda ese, la concha de tu hermana, boludo. Esta imagen es durísima, boludo. Mirá el Pato atrás, estaba muriendo el Pato. De hecho salió por lesión, no pudo seguir atajando. Te tirá el pie a la mierda, boludo. Tirá el pie a la mierda. Se lo daría a Lehmann para tener un apoyo extra en dicha tanda. Nunca se lo perdonarían y la trifulca estuvo a punto de armarse al final del partido. Y bien, ahora tenemos a la Nah, no quiero ver más este video, amigo. Me la rebajó. Este mundial era Argentina, boludo. Esa Argentina jugaba muy bien, tenía un equipazo, tenía jugadorazos. Esa Argentina le ganaba a Italia, boludo. Le ganaba a Italia. Gloriosa Italia contra la Ucrania de Shevchenko. Italia-Ucrania, ¿qué le importa? Aquí sí no hubo nada que hacer, fueron superiores. Goleada 3-0 con doblete de Luca Toni y uno de Zambrotta. Qué locura Luca Toni, qué 9, ¿eh? Ucrania se iba con la frente en alto. Fue su único mundial hasta hoy y llegaron a estar entre los 8 mejores del planeta. Aura Shevchenko, ¿eh? Bien, el último de los partidos en cuartos sería el de Portugal versus Inglaterra. ¡Qué amarga que sos, Inglaterra! ¡Qué selección amarga que sos, Inglaterra! Te tengo que hacer una lista de la cantidad de partidos importantes que perdió Inglaterra desde que yo veo fútbol, empezando desde acá si quieren. 2004 queda fuera en cuarto de la Eurocopa contra Portugal. 2006 queda fuera en el Mundial con Portugal. 2021-2024 pierde final de Eurocopa. 2018 pierde una semi de un Mundial con Croacia, amigo. Croacia te da una semifinal de un Mundial. Inglaterra, Croacia. ¡Qué amargura, boludo! ¡Qué amargo! En Qatar 2022, primer Mundial importante que juegan, lo pierden con Francia. Inglaterra, amigo, cada vez que tiene un partido importante con un rival a su altura, lo pierde. Son muy amargos. A otra de esas benditas guerras, donde la cara de Cristiano siempre dice presente. Pero esta vez veríamos a una versión maquiavélica del portugués. ¡Vamos, bicho!
Miren, Inglaterra a nivel de figuras era superior a Portugal. Los ingleses eran la esencia misma de la Premier League. Mirá lo que era este equipo. Mirá lo que era este equipo. Robinson en el arco. Rooney, Beckham, Gary Neville, Joe Cole y Ashley Cole. Lampard, Owen, Havertz, Steven Gerrard, Ferdinand y John Terry. Amigo, 4 del Manchester United. Y 4 del United y 4 del Chelsea, mirá. 4 del United y 4 del Chelsea. Máxima expresión dentro de una selección. Leyendas como Beckham, Wayne Rooney, Steven Gerrard, Frank Lampard, Ashley Cole, Rio Ferdinand, Michael Owen y un sinfín de leyendas más estaban allí. Cristiano lo sabía muy bien, se vivía codeando con todos ellos en la Premier. Por ello recurrió a la bajeza psicológica. Sí, propuso en sacar de sus casillas a Wayne Rooney, su amigo en el Manchester United. Lo provocaba a cada rato dentro del partido, además de las entradas bruscas que le hacían los demás portugueses. El plan se llevó a cabo Miren la patada que le ponen a Rooney. Y ni siquiera simula nada, ni se tira. y hacían Esto era fútbol de verdad, muchachos. los demás portugueses. El plan se llevó a cabo y Rooney desquiciado pisa en falta dura a Carvalho. Cristiano salta y pide la roja para el quien decía llamarse su amigo. Rooney asombrado lo empuja, presenciando la traición frente a sus ojos. Rooney se va expulsado y Cristiano guiña un ojo al banquillo como queriendo decir de que la misión estaba cumplida. Amigo, en ese momento Cristiano estaba defendiendo a su país, a Portugal. Está perfecto lo que hizo. Mira si vamos a ser amigos en cuarto de final de un mundial, amigo. Inglaterra con uno menos aguantó los 120 Aparte, Inglaterra va a hablar de robos. El único mundial que ganó lo gana con un gol que no fue. minutos. Cristiano asume el peso del último tiro en la tanda de penales y se baña de gloria, llevando a su selección a las semifinales. Así de infartante estaba siendo la copa. Ahora llegamos a la fase final. De 32 solo quedaban 4 selecciones con vida. El primer choque sería entre Italia y Alemania. No, amigo, qué semifinal tan icónica, épica, recordada, histórica esta. Son 2 de los goles más famosos de la historia de los mundiales. Tanto el de Grosso como el del Piero. Otro partidazo en tensión que se iría a la largue. Cannavaro estaba jugando el partido que le daría en un futuro el Balón de Oro en ese año. El bajito central italiano fue el responsable de contener toda la furia alemana en el ataque. Gattuso también haría lo suyo en la contención y Buffon también teñiría sus guantes en oro. Llegaron al minuto 119 0-0, a un minuto de irse a penales. El maestro Andrea Pirlo filtra un pase dorado para que Grosso rompiera de zurda la red. La semifinal y la final que juega Andrea Pirlo es de lo más infravalorado de ese mundial. No se habla del mundial que hizo Pirlo como se debería hablar, ¿eh? Extraordinario cierre de mundial de Andrea Pirlo. La locura se desataba. Lo que no había pasado en 2 horas, ahora pasaba en solo 2 minutos, ya que al 121 del Piero sin ángulo logra mandarse esta genialidad para el 2-0. Italia era la primera finalista. Ahora el segundo Tremendo. Aparte, el Piero fue suplente en ese mundial. Entra y mete ese golazo. golazo era el de Zidane contra Cristiano Ronaldo. Un choque generacional. Su futuro técnico contra el futuro Mr. Champions. Es verdad, amigo, mirá. Juntos ganaban 3 Champions. Uno como entrenador y otro como jugador. O sea, en este mundial se vio el primer acercamiento entre Messi y Scaloni y se enfrentó Cristiano contra Zidane. Tremendo, tremendo. Francia versus Portugal. Como lo dije hace un rato, Francia venía de menos a más, mientras que Portugal ya venía de librar batallas que desgastarían a cualquier nación. Figo saldría fatigado en camilla. No, Figo lesionado, en serio. Cristiano trataba de montarse el partido al hombro, pero ya lo tenían medido. Incluso intentó fabricarse un penal, pero claramente se vio que lo que se tiró fue un piscinazo. ¿Qué hacemos, Chris? Se salvó de que no le sacaran tarjeta. El partido estuvo muy cerrado. Carvalho al minuto 33 derrumba a Thierry Henry. El penal que hace Ricardo Carvalho. Jugaste 48 Chelsea-Arsenal.
marcando a Thierry Henry. No podés comerte esa madre. Zidane marca el único gol que los llevaba de nuevo a una final del mundo. Ahora sí sube. Italia versus Francia, naciones prácticamente hermanas que se jugarían la vida en una final sin precedentes, repito, sin precedentes. El Tinga se vestía de dorado, mientras que las Adidas Predator de Zidane también. Arranca la noche, el violento de Materazzi aparecería desde el minuto 1, La mejor final de la historia la tuvo Materazzi. Hizo un penal, hizo el gol y generó la expulsión de Zidane. ¿Quién puede hacer algo más en una final del mundo que Marco Materazzi? Hizo todo, todo hizo. falta de él hacia Malouda provocó el penal que Zidane de manera fría pero legendaria metería a Lopanenka al palo y adentro. Fua, boludo. Qué increíble la definición de Zidane. Buffon quedó bufoneado. Se la picó, amigo. Francia abría el marcador, pero Pirlo al minuto 18 desde la esquina mandaba el balón a la cabeza de Materazzi. Italia empataba y también hubiesen desempatado con un gol anulado a Luca Toni de cabeza, pero estaba adelantado. Francia se salva. A Zidane de repente viene y se le disloca el hombro y estaba a punto de salirse lesionado, pero era la final, él no estaba dispuesto a salir así. Al muy estilo de Oliver Atom y los supercampeones, veríamos cómo le arreglaban el hombro a Zidane en pleno césped. Fua. Bueno, de hecho, hubo un jugador argentino, el Tata Brown, que en el Mundial del 1986 juega la final con el hombro fuera de lugar, al punto de que se hizo un agujero en la camiseta para tener el dedo en la camiseta y que no se le salga el hombro. Amigo, jugar una final del mundo es lo más grande que te puede pasar. No son solo 7 partidos, ni 8. Es el sueño de tu vida. Y así continuaba, la final se iba a la larga, Zidane tuvo el gol de cabeza para la gloria. Es lo que tapa Buffon. Pero esta vez Buffon desató sus reflejos, Zidane rugía. Francia ahora era la que más amenazaba y es allí cuando el juego sucio aparecería de nuevo en dicha copa. Materazzi sería el encargado de sacar a Zidane de sus casillas. Estuvo insultándolo a lo largo del partido, pero Zidane lo ignoraba. Materazzi tuvo que recurrir a lo más bajo para llamar su atención. El boca suelta de Materazzi diría improperios sobre la hermana de Zidane. Marco, ¿cómo con la hermana de Zidane? Esta fue la gota que derramó el vaso para que Zidane con un seco cabezazo al pecho tumbase a Materazzi al suelo. Zidane se iba con la roja. Al árbitro argentino no le quedó de otra que expulsarlo. Zidane se iba de largo, dejando la Copa del Mundo a un lado. Mira lo que es esa imagen, amigo. Encima no lo vio Elizondo, el cabezazo de Zidane. Lo expulsó y hay teorías. Una teoría dice que se lo dijo en línea. Otra teoría dice que supuestamente lo vio en las imágenes que pasaron por el estadio, algo que no se podía hacer en ese momento porque no había VAR. Cuando vio la imagen lo expulsó. Pero no había VAR, no había VAR. Hay que ver cómo se lo dijeron. Esta fue la última foto de Zidane en su casa. ¿Qué dice? Él lo contó. ¿Y qué fue lo que contó él? ¿Él contó que lo vio en las imágenes o que se lo dijo en línea? Hay que ver cómo lo vio, porque él no vio el momento del cabezazo, él estaba de espaldas, Zidane. Él no lo pudo ver. En línea. Y a ver, él dice que fue en línea y lo banco porque legalmente si lo vio en línea vale. Pero si lo vio por las imágenes es ilegal, boludo, no se podía hacer eso. Hay que ver qué pasó. Carrera como jugador. Después de esto se retiró del fútbol. La guerra seguía y ¿Cómo se va a retirar del fútbol Zidane, amigo? Francia con uno menos aguantó hasta llegar a los penales. Trezeguet mandó la pelota al palo y Grosso vestiría de gloria a la zurra italiana. Bueno, Materazzi también metió gol en la tanda, hizo todo Materazzi. Italia campeona del mundo en el 2006, el último de los verdaderos mundiales. Ahora, la imagen que se perdió Zidane, ¿no? Imagínate que tu último partido sea una final del mundo que ganás siendo la máxima figura de tu selección. La imagen que se perdió Zizou, boludo.
Lástima que Maldini no estuvo presente en dicha copa. Fue la última vez en donde tantas pero tantísimas leyendas y varios choques generacionales estarían presentes en ¿Y una ese aura de Messi? leyendas y varios choques generacionales Amigo, qué nostalgia Messi joven. estarían presentes en una misma competición. Los viejos rostros de una era nos decían adiós, mientras que los titanes del futuro empezaban a dar sus destellos por primera vez. Hablando de eso, no nos podemos olvidar del partido por el tercer lugar. Nah, ya está, pero decímelo antes de la final. ¿Qué carajo me importa el tercer y cuarto puesto ahora? Ya vimos la copa, ya vimos todo. ¿A quién le importa este partido? Alemania contra la Portugal ¿Cuántos goles metió Steiger? A ver. de Cristiano. Aquí en modo de conciliación, el técnico alemán le daría la oportunidad a Oliver Kahn. ¡Ah, tremendo sorete! Quedamos afuera, bueno, atajamos Oliver Kahn, la concha de tu hermana. Para que se pusiera los guantes por una última vez y le dijera adiós a su tierra como portero de la selección teutona. Atajó todo encima. Allí lo Iba 3-0. vimos parándole riflazos al mismísimo Cristiano. La Y verdad, nunca me puse a pensar que Cristiano enfrentó a Oliver Kahn. Son dos jugadores de generaciones muy diferentes. anfitriona Alemania quedó de tercera ganando 3-1, pero más que un partido fue una celebración a la vida. En ambos equipos No había pueden festejar. No, para, ¿en serio los jugadores alemanes ganaron ese partido y se pusieron a festejar con la gente? ¡Ah, no! ¡Ah, mierda! ¿En serio, boludo? Qué poco amor propio, muchachos. Sos Alemania, boludo. ¿Qué haces festejando quedar tercero, boludo? leyendas que se estaban retirando en esa plena noche. Esta ha sido la historia del Mundial de Alemania 2006. Como ya lo he dicho y como dice el título de este video, fue el último de los verdaderos mundiales. Tremendo video, impresionante video. Me suscribo, dejo mi like y lo voy a elogiar. Qué perfecto video, es como un documental de Mundial 2006. Y qué pedazo de Mundial, madre de Dios. Qué pedazo de Mundial. Todo lo que tuvo, por favor. Qué pedazo de Mundial.